Ya, hermano, un saludo para todos. Un gusto, hermano, estar acá en tu programa y nada, a charlar, a conversar, a compartir y nutrirnos. Total, tío, no, me hace mucha ilusión. Además, justo, bueno, me acuerdo que la primera vez que te pregunté lo de Free Talks, estabas justo haciendo un preguntas y respuestas de estos en directo de Instagram y En vivo, habías en vivo. dicho que hacía mucho tiempo que no dabas una entrevista, que no solías dar demasiadas. Así que, joder, me hace todavía más ilusión, si cabe, que hayas decidido venirte por el podcast. Sí, sí, llevaba mucho tiempo sin dar entrevistas, más de 2 años, creo. Hostias. Entonces, creo que hoy es una buena oportunidad como para conversar y responder algunas preguntas. Qué bueno, tío, qué bueno, ¿no? Ya te digo, como ya comentó en la introducción, he tenido muchos invitados en mi programa y, bueno, todos, como digo, me gusta mucho traerlos y me hace mucha ilusión, ¿no? Pero hay casos como el tuyo que admiro todavía más porque tu caso no es solamente el caso de una persona que ahora mismo esté pues, en la élite de su país o en la élite internacional o una persona que en su momento pues lo estuvo, sino que tu caso me parece como para tener especial admiración porque, pues eso, en la época de 2013, por esos años, habías ganado Red Bull, te habías consolidado pues en la élite de tu país. Después de eso, como que hubo una etapa en la que de hecho el freestyle había pegado su boom y parecía que de golpe estaba en su mejor momento. Y tú tal vez no estabas tan arriba, pero al final pues fuiste capaz de reinventarte, de seguir compitiendo y de volver a esa posición que habías tenido en el pasado. Y no solo eso, sino que igual hasta de mejorarla, ¿sabes? Y ganar la Red Bull 2 veces, en FMS estar ahí peleando. Con lo que, eso, me parece muy difícil ya no solamente ser capaz de mantenerse, sino ser capaz de reinventarse. Sí, es bastante complicado, la verdad. Es un proceso difícil porque llega un punto donde, bueno, llegó un punto donde pasamos de la época del freestyle primitivo, así yo lo digo yo, ¿no? Donde primábamos lo que ahora lo llamamos súper básico, pero era lo que había en ese entonces. Y acá en Perú no había una escuela muy marcada, sino que dejó de hacerse Red Bull y dejó de las batallas, no había movimiento para nada. Entonces comenzamos con lo más básico, pensando de que eso era el nivel, y luego desaprender todo lo que has aprendido para volver a aprenderlo tomó un proceso arduo, en donde el freestyle a mí en ese momento no es que me dejaba grandes ingresos, por así decirlo, yo ya tenía responsabilidades dentro de mi vida personal, Claro. entonces era más difícil aún, pero seguimos dándole, seguimos dándole, seguimos dándole. Y recuerdo que estuve muchas veces a punto de tirar la toalla. Incluso Wow. en el Supremacía 2016 ya había decidido que iba a ser mi último evento y que ya me iba a dedicar a otra cosa, Hostia. pero terminé ganando justo por cuestiones de la vida ese evento y fue como que una señal de la vida, ¿no? Entonces, sí se tuvo que resistir bastante, también porque cuando la industria comenzó a crecer acá en Perú, habían otros nombres, ¿no? Como el de J, el de Necros, nombres muy queridos, ¿no? Entonces yo no era tan querido, la verdad es que por mucho tiempo fui uno de los freestylers más hateados de mi país, Mm. pero luego eso se invirtió cuando la gente comenzó a reconocer, comenzó a saber mi historia, mucha gente se identifica porque lo toma a su vida, ¿no? A los que ellos quieren y muchas veces intentan, intentan y no se les da. Ven mi historia y dicen, pucha, bro, has intentado hasta que se te ha dado. Sí, pero ha sido complicado. Qué bueno, tío. No, a ver, está claro que todos los grandes premios, pues, normalmente implican un gran sacrificio, pero en tu caso, además, es que era una pena por eso, porque haber estado como en el top más top de tu país, en ese freestyle primitivo que le llamabas, que al final era un freestyle que no daba de comer, ¿sabes? No llegaba, tú no podías vivir del freestyle. En cuanto a repercusión real, pues tampoco era tantos números como los que hay ahora. Y era una pena como el haber estado en el top en esa época de freestyle primitivo y justo dejar de estar en el top y que el freestyle se vuelva como masivo y que todo el mundo empiece a vivir esas experiencias y tú te caes atrás. O sea, que me alegro mucho de consiguieses reinventar esa situación. Siempre con mis invitados me gusta mucho llevar la charla como de abajo arriba, es decir, empezar hablando cosas del pasado para después llegar al presente. Y lo Claro. primero que quería preguntarte para entender un poco cómo ha sido toda tu evolución y todo tu progreso fue de estos primeros años, de este primer campeonato de Red Bull, de estas primeras competiciones, ¿qué recuerdos y qué sensaciones tienes a día de hoy? Eh, a ver, todo era mínimo. Yo en esos momentos acá en Perú estábamos en toda la etapa donde
Si tú eras rapero y vestías ancho, recibías mucha discriminación social. Wow. eh, sí, donde te votaban, no te dejaban rapear en las plazas, te votaban. Ya, todo ese proceso y esos clichés que luego ya se fueron dejando, los pasé en carne propia. Entonces, recuerdo mucho, mucho. Estuve también como 4 años rapeando en los carros, en los buses, allá, bueno, allá son los trenes, ¿no? Sí. 4 años dándole así, trabajando en eso, con tal de seguir rapeando y poder cumplir mis responsabilidades, pero seguir rapeando. Eso es lo único que yo quería. Entonces, todos esos recuerdos son como que me quedaron muchas, muchas experiencias ahí, ¿no? Conocí miles de personas y yo creo que la primera etapa fue esa, que conocí mucho la calle, conocí mucho el hecho de estar subiendo, bajando, fui a barrios donde era muy picante, por así decirlo, muy, muy peligrosa la situación. Supe caminar, aprendí a desenvolverme con público que no conocía. Entonces fue un aprendizaje callejero, pero que me ha servido hasta el día de hoy, ¿no? No, sí, Hasta el de día de hecho, hoy. pero por esta interrupción, pero he de decir que de esto que comentas de la calle, como anécdota, yo ya te conocía de, pues eso, de esas épocas pasadas, de la primera vez que ganaste Red Bull, entonces yo ya tu nombre lo conocía y te había escuchado rapear, pero digamos que habían ido pasando los años y yo te había ido viendo en menos competiciones y no tenía tanta idea de pues cómo era tu nivel actual y tal. Y me acuerdo que creo que fue en la Internacional de FMS de Perú, la que se hizo justo antes de la pandemia, que de hecho creo que la pandemia empezó 2 días después, más o menos, una cosa así. Me acuerdo que Sí. estábamos Walls, Jace y yo en la habitación de un hotel y estábamos hablando sobre el freestyle. Y Jace nos empezó a hablar a Walsh y a mí sobre el freestyle en Perú y sobre la escena peruana, ahora que iban a tener FMS, ahora qué tal. Y siempre me quedará en la cabeza que me dijo, amigo, Stick es el rey de las plazas. Me dijo, es totalmente imposible ganarle una batalla a Stick en una plaza. Yo me he hecho ahora mismo 500 batallas contra Stick en una plaza y no le gano ninguna. Es imposible, es Dios, no sé qué. Y yo me quedé con esa referencia, tío. Me quedé como, hostia. Eso me dijo Sí, Jace. sí. Es que bueno, no, no tan literal como te lo dijo, no, o sea, sí, sí perdía, pero sí tenía un gran porcentaje de victorias en las plazas, y yo creo que eso, una cosa llevó a la otra, ¿no? El saber desenvolverme, saber dominar la calle, el público en la calle es distinto, cada plaza es distinta, el sur, en el norte, entonces yo me recorría todo, iba obviamente rapeando en los carros, eh, llegaba, ganaba, me volvía igual, pero eso me trajo un problema que es el de la voz, o sea, ya no llegaba con la voz, ya, y ahí está tipo, lo que ha pasado a Esquila ahora último, Sí. yo lo pasé muchas veces en competencias callejeras, muchas Oh. veces. Entonces, por eso es que ya le di los tics caseros ya, para que se cure rápido. Eh, Qué sí, guapo, tío. los Claro, ya secretos. tienes experiencia. Claro, y llegó y poco a poco sí, me pusieron ese apelativo de Rey de la Plaza. No es que yo me haya dicho, sino que ya la gente me decía, me puso ese apelativo, yo lo recibí muy bien, lo recibí como una señal de respeto, no de reconocimiento, pero ya venía varios años rapeando en las plazas ya. Entonces Claro. ese apelativo surgió en el 2018, 2019, pero ya en el 2017 yo iba a las plazas y ya estaba rompiendo, rompiendo, o sea, ganándome a pulso todo ese reconocimiento. No, qué bueno, tío.